Bueno, ahora llegamos al eje 2, que son las obligaciones del servidor. Las obligaciones del servidor es el nombre de este eje 2. Y antes de entrar en materia, vamos a ver una cápsula. La Secretaría de la Función Pública tiene como objetivo coordinar, evaluar y vigilar el ejercicio público del gobierno federal. Hace unos años la Secretaría estuvo a punto de desaparecer. Durante el sexenio de Felipe Calderón, tras varios escándalos de corrupción, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función. Una de sus principales labores fue la de investigar la famosa Casa Blanca. Hace unos días culminó la investigación y los resultados fueron los siguientes. También se determinó que no existe conflicto de interés, ya que ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray Caso incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden, ni participaron de forma alguna en los contratos celebrados con el gobierno federal y que ya se han referido. Sin embargo, no fueron los únicos resultados. También se investigó otros 439 expedientes por conflictos de interés. Además de 5.460 funcionarios públicos han sido sancionados, de los cuales 1.201 fueron inhabilitados. Uno de los casos más mediáticos fue la de Línea 12 del Metro. Enrique Orcasitas Manjarrés, exdirector general del proyecto Metro, inhabilitado de 20 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la administración pública y denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito. Por permitir la sanción refiere el haber permitido la entrega preliminar de los trabajos que no estaban debidamente concluidos. En Campeche también se han dado inhabilitaciones. A nivel municipal, hace 2 años la entrante administración investigó y sancionó a 12 servidores públicos. Definitivamente todos los casos fueron diferentes, como lo comento. Yo quiero ser clara que realmente fuimos muy respetuosos en todo momento. Uno, apegados a la legalidad. Otro, garantizando el respeto a estos mismos ciudadanos, derechos a réplica, se les dio el tiempo y pues bueno, ya se tiene todo el soporte y se tiene toda la... En el estado existen 3 funcionarios de primer nivel inhabilitados, siendo el caso más reciente el de Mario Alberto Ávila Lizárraga, en su cargo como subdirector de mantenimiento y logística de Pemex Exploración y Producción por conflictos de intereses. Finalmente, si la función pública pues ya determinó cuál era la sanción, pues, quiero pensar que hubo toda una investigación en ese sentido, ¿no? Y corresponde la inhabilitación precisamente. Pero con todo lo que se roban, pueden vivir sin trabajar el resto de su vida. Entonces a nosotros los ciudadanos no nos sirve de nada que lo inhabiliten o que no lo inhabiliten. No nos resuelven de ninguna manera el problema del país, de la corrupción. Tiene que haber castigos ejemplares para los funcionarios corruptos. Por supuesto que Mario Ávila se robó dinero, pero también se lo han robado los priistas, los que están ahora lo siguen haciendo. José Carlos Martínez León, exdelegado de Profepa, inhabilitado por 10 años con una multa de 9.8 millones de pesos, sin embargo apeló y esta le fue removida. No puedes emitir, y menos la función pública, no puedes emitir un resolutivo de esa forma, hablando además de red de corrupción que no está comprobado. Es una difamación que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Sí, lo que estamos viendo ya con los abogados es demandar al secretario de la Función Pública por difamación, por daño moral, porque lo que está diciendo en su boletín es completamente falso. El aún alcalde de Ciudad del Carmen, Enrique Iván González López, se encuentra inhabilitado desde el 2011 por 10 años con una multa de 35.6 millones de pesos. En Ciudad del Carmen, Campeche, el alcalde actual, que es una persona que en 2011 resultó inhabilitada por un fraude que cometió como delegado de Semarnat, adicionalmente de una multa de 35 millones, de cualquier manera el PRI lo postuló candidato y es el actual alcalde, aún estando inhabilitado y no se le ha cobrado la multa. Y le he dado mi confianza, y lo digo clara y llanamente, mi confianza, para que sin desatender las responsabilidades que tenga, se ocupe de la defensa y prosecución de los trámites que tenga que hacer en relación a este tema. Nada más si te quiero aclarar, el tema aún que comentas está todavía en el tribunal
estamos usando las vías adecuadas que nos permite la ley y vamos con todo para demostrar quién tuvo la razón en este tema, ¿no? Sin embargo, bueno, todavía está la autoridad a manifestarse en un resolutivo final. Acuérdate que tenemos varias vías y está todavía en amparo, y están por resolver. Bueno, una referencia breve. ¿Habrán ustedes escuchado en la cápsula una referencia a conflicto de intereses? Lo que ocurre es que en la última o en la más reciente modificación de este título cuarto, el artículo 108 de la Constitución Federal, se establece que los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y su declaración de intereses. Las dos son obligaciones, la segunda es nueva, que están en la Constitución Federal, y a eso se refería la persona que hacía la narración, que ahora hay que cumplir en esas dos áreas, patrimonial y de intereses. Bueno, pues tenemos aquí un filón, mi querido Salvador, comentando lo que acabamos de decir. ¿Cómo, dice, de qué manera podemos medir la eficacia de los servidores públicos? Es lo que comentábamos, ¿no? Sí. No está claro el alcance de una inhabilitación, dependiendo de qué orden de gobierno, ¿no? Porque el alcalde de Carmen dice, bueno, está inhabilitado y tiene una sanción. Sí, pero está sub judice. Es decir, está en un proceso, él concurrió a un tribunal para impugnar esa resolución y no hay una sentencia todavía. Entonces, esas inhabilitaciones, esas multas no han causado sus efectos, no son cosas juzgadas, en fin. Hay que darle todavía muchas vueltas, porque son cuestiones administrativas, ¿eh? Y el derecho administrativo tiene más vueltas que el derecho fiscal. Que ya es decir, ¿no? Entonces, ¿quién te inhabilita? ¿Por qué te inhabilitan? ¿Hasta dónde llegan los efectos de esa inhabilitación? Pues yo creo que lo tienen que estudiar todavía un poco más los juristas, ¿no? Y tomar en cuenta un párrafo de este artículo, el 109, que nos advierte que los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores, las sanciones administrativas, sí, se desarrollarán autónomamente. De tal suerte que puedes llevar un procedimiento administrativo, sí, y uno civil y uno penal. Y uno penal. Sí, porque estos son autónomos. Sí. Lo que no se puede es sancionar dos veces una misma conducta. Exacto. Pero los trámites, sí, las sanciones son autónomas. Estoy tratando, como órgano interno, de sancionar administrativamente en busca de una inhabilitación, ¿verdad?, una conducta que encaja, es decir, en algún tipo penal, por ejemplo, cohecho. Bueno, pues autónomamente el Ministerio Público puede actuar, ¿no? Sí, el juez pudiera a menos que condenar. tengas eso que ya no hay, que se llama fuero. Ese ya es otro procedimiento. Ese ya es otro asunto. Pero además, una sanción administrativa que te la va a querer cobrar Hacienda y tú te vas a ir al tribunal fiscal y puede ser el cuento nunca acabar, ¿eh? De hecho, está ocurriendo. Sí, ese señor de Carmen está terminando su administración. Sí. Y va a volver a ser un ciudadano muy corriente y le vale sorbete que lo inhabiliten. Sí. ¿No? En fin. Lo de los millones sí hay que tener cuidado. Pues. Pues mientras no sean de locositos. Carlos, para que nos quede más claro lo que decía Eliseo Salvador hace un momento, las sanciones que plantea la Constitución en estos casos administrativos, responsabilidad de servidores públicos, son la amonestación, 1, la suspensión, 2, la destitución, la inhabilitación y las sanciones económicas. Y en todos los casos, te dice, la ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos y omisiones. Y eso te lleva a los órganos encargados de aplicar
estas sanciones, adoptar los procedimientos. Campeche tiene su ley de responsabilidades, como lo sabe mejor que yo, Salvador, sí, y el ámbito federal también. Entonces, bueno, según tú, ¿de qué manera podemos medir la eficacia de los servidores públicos? La pregunta está redactada, la eficacia, y estamos hablando de responsabilidades. Pudiera haber una responsabilidad por ineficacia, por un tipo de negligencia, pudiera surgir, pero lo acotó más, eficacia o ineficacia, no buenas costumbres o malas costumbres, no honradez y deshonestidad. Claro. ¿Cómo crees que se puede? Creo que hay que ser muy puntuales, la pregunta es muy clara. Me parece que los servidores públicos tienen responsabilidades que marca la ley perfectamente, podríamos ahondar en este tema. Y creo que respecto de los resultados se puede pues tomar esa pregunta, dependiendo del punto de vista de que se tome. Me parece que aquel servidor público al que se le aplica la ley, que le infligió de alguna manera, y se le amonesta públicamente, se le sanciona, se le inhabilita o se le retira del cargo, pues es evidente algún servidor público que no cumplió de manera correcta la responsabilidad en la cual le fue conferida. De alguna manera, muchas veces se utilizan estos tipos de mecanismos para enjuiciar políticamente al adversario. Me parece que la eficacia va dependiendo de la rapidez en que el servidor público va desempeñándose en el uso de sus funciones. Y se puede evaluar, pues de alguna manera es un referente, aquel servidor público que llegó a una amonestación público-privada, vaya la redundancia, pues es un servidor público que no cumplió en tiempo y forma lo que le fue conferido, ¿no? Y creo que ahí te da ciertos mecanismos, también los ciudadanos más adelante pueden ser partícipes de este tipo de conclusiones, ¿no? Aquí hay un artículo, otro párrafo de esto que estamos viendo en el título 4 de la Constitución Federal, que dice que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. Las preguntas a las que se refiere el presente artículo tienen que ver con el juicio de procedencia y con el juicio político. De procedencia es porque se cometió un delito, el juicio político es otra causal, pero pues también se pueden fincar responsabilidades administrativas mediante la denuncia ciudadana. Salvo que las pruebas las pueda tener la misma autoridad, pues se señala y se le pide pues al órgano encargado de la investigación que las pida. Sí. No, pero si ves, por ejemplo, la ley de responsabilidades local, o sea, la reglamentaria del capítulo 17, es un artículo, tiene 28 fracciones. Apaga eso, 28 fracciones de obligaciones. Y cuando vas por la número 12 o 13, pues te dan ganas de pegar la carrera y no aceptar el cargo, coño. Porque, oye, ¿qué te dice la ley? Te dice, para salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, el servidor público está obligado a 28 obligaciones concretas, algunas de ellas parecen hasta de teología, ¿no? Teológicas, así. Y cuando vas por la número 12, pues dice, mejor no le entro, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a cumplir? La verdad es que no se cumple, ¿no? Hasta por estornudarte, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no se cumple exactamente ese exceso. Observar buena conducta en su empleo o comisión, tratando con mucho respeto y diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación en su oficina. Eso lo vemos todos los días en las oficinas detrás del escritorio. Parece un exceso, pero ni siquiera ves en sus casos ni siquiera el 30%. Nada, aquí van a tratar bien a nadie. En fin, estamos hablando mal del gobierno ya, chavo, ¿qué pasó? Bueno, a ver, vamos a deslizar esta otra pregunta. ¿Qué se requiere para lograr una denuncia y sanción exitosa?
Lo que dice el licenciado Salvador es cierto. Hay un montón de causales. La pregunta es, bueno, ¿cómo las hago valer y cómo hago que sea exitosa? ¿Cómo lo harías, Salvador? Aparte de ir de rodillas hasta la Virgen de Guadalupe. Pero, bueno, si yo voy a acusar a alguien, tengo que tener algunos elementos de prueba, ¿no? Tampoco se puede. Porque fíjese usted, señor Contralor, que este director pues no me trató con la suficiente cortesía y delicadeza, ¿verdad? Y me habla por mi apodo y me mienta la madre. ¿Eso es una causal? Sí, claro. Bueno, llaman a ese director y lo amonesta. Va a decir, este tipo es un idiota, no es cierto, listo, se acabó. Es decir, ¿cómo integrar un paquete de pruebas que puedas acreditar pues los elementos suficientes para que te puedan sancionar? Sí. Tampoco se trata de estar repartiendo culpas, ¿no? Y hacer santas inquisiciones. No es así. No, y ahora que estamos en un nuevo sistema penal, ya inquisiciones ni santas. Ni santas. Sí, no hay inquisiciones. Que es un corrupto porque recibe dinero, yo vi que lo recibió y hay una grabación, muy bien, fuera. Bueno. Y también te pueden decir, oye, ¿cuánto te agarraron en la movida? Vete de aquí 3 días, o 10, y ahí vuelves. No es una inhabilitación. La suspensión. O vete a tu casa y que te den chamba en el ayuntamiento o en el gobierno o en una paraestatal, ¿verdad? Y ya está. Carlos, ¿cómo lo harías tú? Fortalecer la denuncia y y hacerla exitosa. Y hacerla exitosa. Mira, me parece que tenemos que transitar en un estado donde la denuncia debe ser prioridad. Lamentablemente, el problema, creo, en México no es la falta de leyes, sino la aplicación de las mismas. Muchos de los casos no se aplican las leyes que ya tenemos, pero por circunstancias también culturales y políticas. Me parece que el ciudadano debe estar pues deseoso de denunciar, o cualquier servidor público de rango que sea, denunciar a aquel servidor público que infrinja la ley, que se lleve los recursos. Y creo que en ese sentido el mismo gobierno debe garantizar mediante programas para que un ciudadano pues decida denunciar. Y no lo vemos comúnmente, no es el común. Me parece que es exitosa en la medida de que veamos resultados concretos, que no se utilicen estas sanciones, esas amonestaciones para perjudicar a adversarios, sino en un pleno ejercicio de la justicia. Y creo que cuando el ciudadano se sienta partícipe de este proceso, en esa medida va a ser exitoso. Y es muy probable que el adversario no va a estar en el ejercicio de una función pública importante. Vamos a hablar después del corte que viene sobre la lucha del presidente Peña que acaba de anunciar sobre la corrupción. La manera de entrar a la corrupción es aplicar todo un catálogo de sanciones que no se están aplicando. Pero hablamos de eso después del corte. Sí.